Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a retomar la idea que dejamos en los videos anteriores. Recuerden que habíamos descubierto un nuevo número, que era raíz de 2, y demostramos que no podíamos expresarlo de la forma P entre Q, es decir, que este nuevo número no pertenecía a nuestro conjunto de los números racionales. Entonces, más adelante, en general, vamos a ver que no solamente es este número, sino que hay una infinidad de estos números y que de hecho en cantidad, pues los irracionales son mucho mayores que los racionales. Pero bueno, eso va a entrar después en otro concepto que llamamos densidad de los números, que vamos a tratar con más calma más adelante. Por ahora en este video simplemente nos vamos a dedicar a tratar de diferenciar cuando un número es racional y cuando no lo es. Entonces, en general, por ejemplo, cuando tratamos a números irracionales, lo que se nos viene a la mente, digamos, por ejemplo, en el número que nosotros encontramos, si lo metemos a una calculadora o si comenzamos a calcular, digamos así, con papel y lápiz, pues su raíz cuadrada, vamos a obtener muchos decimales. Es decir, vamos a obtener, por ejemplo, 1.41, 42, eh, 13, 56, 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la principal característica podría ser, o en general lo que diferencia a un irracional, es que su expansión decimal, es decir, cuando yo convierto este número a su forma decimal, esta expansión decimal es infinita, es decir, tiene infinitos términos, nunca terminan. Por ejemplo, tenemos otro número irracional muy famoso, que es pi, que es 3.14, 15, etcétera, etcétera. Y de hecho, al ser uno de los irracionales más famosos, pues hay gente que todavía se dedica a encontrar más términos de pi, ¿no? En general, lo que sabemos es que los irracionales se van a diferenciar porque su expansión decimal va a ser infinita, pero noten una cosa. En general, aunque la expansión decimal sea infinita, no necesariamente se tiene por qué repetir o no necesariamente tiene por qué seguir un patrón. Justamente con lo que pasa con pi, ¿verdad? Siguen apareciendo decimales, 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 pero no se repiten o no necesariamente se repiten como en cierto orden. Y eso es como lo principal que va a diferenciar a un irracional de un racional. En este caso, voy a borrar los racionales, vamos a tener dos categorías, por así decirlo. Los racionales que son periódicos y los que no son periódicos. Primero vamos a tratar el caso más sencillo, que es el caso de los no periódicos. Ahorita voy a explicar más o menos, mejor dicho, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más a qué nos referimos con este nuevo concepto de periodicidad en un número, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tengo al racional un medio y que yo quiero ver cómo lo puedo expresar en su forma decimal. Ok, pues de la forma convencional nosotros sabemos que el numerador va dentro de la casita y el denominador afuera. Entonces comenzamos a dividir. Como no se puede porque el 2 es más grande que el 1, pues colocamos un 0, un punto decimal, también bajamos un 0 aquí. Entonces, ahora sí ya cabe, entonces vamos a hacer la división, ¿no? 2 por 5, 10 para 10 es 0. Entonces es sencillo. En este caso, la forma decimal del 1 medio es 0.5. En general, a este tipo de números los vamos a llamar no periódicos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, su expansión decimal no es infinita. Al contrario, es finita. Es decir, en cierto término, no importa qué número sea, se va a terminar. Entonces, en general, esto es a lo que llamamos un racional no periódico. ¿Por qué? Porque su expansión decimal es finita. Es decir, dado un cierto término, se va a terminar esa, digamos, se va a terminar esa expresión decimal. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos no periódicos. Por otro lado, nosotros hablamos ahora de los números que son periódicos. Podemos dar otro ejemplo también para dar hincapié como a qué me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrarnos, ¿qué les parece? Mm, no sé si quede este número. Por ejemplo, vamos a tomar la fracción 10 séptimos, es un número racional, y de igual manera vamos a tratar de pasar este número a su forma decimal, o por decirlo de otra manera, simplemente vamos a encontrar
su expansión decimal, ¿no? Entonces vamos a, de igual manera, ¿no? De la forma común, el numerador va adentro y el denominador va afuera. Entonces comenzamos a dividir. En este caso sí cabe, ¿verdad? Cabe una vez, 7 por 1, 7 para 10, 3. Ya no cabe, hacemos exactamente lo mismo. Colocamos un punto y bajamos un 0. 7 por 4, 28 para 30, 2. De igual manera no cabe, volvemos a poner otro 0. 7 por 2, 14 para 20, 6. De igual manera no cabe, bajamos otro 0 y así sucesivamente, ¿no? 7 por 8, 56 para 60, 4. No cabe, bajamos un 0. 7 por 7, 49, 7 por 5, 35 para 40, 5. 0. 7 por 7, 49 para 50, 1. Entonces aquí hay que notar una cosa, como el 1 ya no cabe, volvemos a bajar otro 0 y noten una cosa, que ya volvimos a llegar al número con el que comenzamos a dividir. Es decir, que si yo comienzo a dividir de nuevo, o bueno, o sigo dividiendo, mejor dicho, y va a aparecer un 1 de nuevo, aquí va a aparecer un 3, y va a aparecer un 4, y va a aparecer un 2. Es decir, este patrón se está repitiendo, ¿verdad? Estas mismas cantidades me van a volver a aparecer aquí abajo y también aquí arriba. Es decir, va a aparecer el 1, el 4, el 2, el 8, el 5, el 7 y de nuevo aparece el 1, el 4, el 2. Entonces, en general, a esto es a lo que llamamos un racional periódico. Es decir, que cada cierto término se va a comenzar a repetir, ¿verdad? Es decir, que al hacer esta división ya no tiene caso seguir dividiendo porque sabemos que el decimal pues se va a seguir repitiendo, repitiendo infinitamente. Y aunque su expansión decimal es infinita, porque pues efectivamente se va a seguir, van a seguir apareciendo infinitos términos, pero lo que lo diferencia de los irracionales es que en este caso tienen un patrón. Es decir, después de cierto tiempo o después de cierto término se comienzan a repetir, ¿verdad? Entonces, en esto es lo que está más arraigado al concepto de periodo o, en este caso, un número periódico que después de un cierto término se va a comenzar a repetir. Entonces, esto es como lo que diferencia a los racionales en sus dos categorías, que son los periódicos y los periódicos, de los irracionales. Haciendo un recuento rápido, recuerden simplemente que los irracionales son aquellos que su expansión decimal es infinita y no necesariamente tiene por qué repetirse ni por qué seguir un patrón. En el caso de los racionales, nos encontramos con racionales periódicos que se comportan de esta manera, es decir, que después de un cierto término comienzan a repetirse y aunque tienen una infinidad de términos, pues no son igual que los irracionales porque estos se repiten. Es decir, podemos encontrar como un orden, por así decirlo. Y están los no periódicos que su expansión decimal es finita, es decir, tiene finitos términos decimales. Pues bueno, dicho esto, vamos a dar uno de los primeros ejemplos que se dan para, digamos, ahora que ya sabemos cómo encontrar forma decimal, porque realmente solo sabemos qué pasa si nos dan un número que no está en su forma, eh, no está en su forma racional, es decir, no está en la forma P entre Q, y nos piden encontrarla justamente. Es decir, por ejemplo, yo les voy a decir, sea X igual al racional 0.99999, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Tres puntos decimales. Entonces, lo que no sabemos es que, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con este tipo de números, automáticamente ya podemos clasificarlo y ya podemos distinguir si es un racional o si es un irracional. En este caso sabemos que es un racional y en particular es un racional periódico. ¿Por qué? Porque el 9 ya nos dimos cuenta que se está repitiendo y así se va a seguir repitiendo infinidad de veces, ¿verdad? Entonces ya con lo que nosotros sabemos ya como que aprendemos a diferenciar cuando un número es racional y cuando no lo es. En este caso, pues es un racional y es un racional periódico. Pero entonces, si es un racional, yo lo puedo expresar de la forma P entre Q. Pues sí, ¿no? Efectivamente, si es un racional, efectivamente tengo que poder hacerlo. Entonces es donde vamos a encontrar un método para recuperar el cociente de dos enteros, es decir, para recuperar su forma racional, su forma P entre Q. ¿Cómo hacemos eso de este número? Ahora vamos a meter un poquito de notación. Cuando nosotros hablamos de racionales periódicos, ya no necesitamos escribir todos estos términos. En general, por convención, simplemente el término o los términos que se están repitiendo se les va a colocar una barrita arriba.
Es decir, que esta igualdad yo la puedo reescribir como 0.9 y una barra arriba. Y eso me indica que esta decimal se va a seguir repitiendo infinidad de veces. Eso es simplemente como para, pues, escribir menos, digamos, ¿no? Es un poquito de notación. Esta barrita lo que me indica es que este 9 se va a repetir infinidad de veces. Ahora, si el caso fuera, por ejemplo, el 35, bueno, perdón, 33, 33, 33, pues en este caso el 3, ¿no? Se va a repetir. No, bueno, ese es el ejemplo que yo quería dar. Por ejemplo, si tenía 35, 35, 35, lo que nosotros sabemos es que el número que está repitiendo es el 35. Entonces la barra la vamos a poner abarcando estos dos términos que son los que se van a repetir. Entonces así funciona esta notación, ¿no? Entonces bueno, ya lo reescribimos. Ahora vamos a recuperar eh, este nuevo decimal en la forma P entre Q. Vamos a expresarlo de la forma P entre Q. Por al ser un racional se debe de poder. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar por 10 esta igualdad. Mañosamente vamos a multiplicar por 10. 10 por x, 10x es igual a 10 por 0.9999. ¿Cuánto es? Pues simplemente al estarlo multiplicando por 10, lo único que estamos haciendo es recorrer un 9 eh, del otro lado del punto decimal. Es decir, esto me va a quedar como 0.99999. Simplemente me lo recorrió un lugar al haberlo multiplicado por 10. Si lo hubiera multiplicado por 100, por ejemplo, si yo hubiera multiplicado por 100, esto me lo hubiera recorrido dos lugares, 99.9, bla, 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 ¿no? Y análogamente, si yo lo hubiera multiplicado por 1000, me lo hubiera recorrido tres lugares, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso se entiende la idea. Entonces ya multiplicamos, simplemente nos recorre un 9 de lugar, y ahora vamos a acomodar esto de una forma, pues, conveniente. Vamos a tener 10x igual a 9.999. Y aquí vamos a poner la x igual a 0.999. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo restamos? Pues vamos a hacerlo, vamos a restar estas dos igualdades. En general son igualdades equivalentes. ¿Por qué? Porque yo técnicamente no les hice nada, lo único que hice fue multiplicarlas por 10, pero como multipliqué de ambos lados de la igualdad, pues esta igualdad no se ve alterada, no se modifica. Es equivalente, es como, por ejemplo, cuando tienen no sé, aquí una báscula de esas antiguitas que se utilizaban, y si ustedes ponen dos cosas del mismo peso aquí, pues la báscula o la balanza, perdón, la balanza no se va a modificar, ¿verdad? Es, por ejemplo, si aunque tenga, por ejemplo, aquí uno de 1 kilo, kilogramo, y aquí igualmente 1 kilogramo, si yo llego y le agrego otra lata de 2 kilogramos, y de este lado también le agrego otra lata de 2 kilogramos, pues no le va a pasar absolutamente nada a la balanza, ¿verdad? Se va a quedar tal y como está. Entonces, a este tipo de cosas es a los que llamamos equivalencia, porque es decir, es equivalente a lo que tengo aquí que lo que tengo acá, para que esta balanza permanezca en equilibrio. Entonces, técnicamente no le estoy haciendo nada. Esto es lo que estamos haciendo con esta ecuación. Entonces, ahora vamos a restarla. 10x menos x, 9x. Igual. Ahora, del lado derecho de la igualdad vamos a recordar cómo restamos. Recuerden que se comienza a restar de derecha a izquierda, pero en general todos los términos que están aquí y acá son puros 9, ¿verdad? Son 9 y 9 porque pues, es la expansión decimal infinita, periódica. Entonces son puros 9. Entonces cuando yo comience a restarlos, pues como están acomodados de una forma conveniente, yo los acomodé como restamos regularmente. Vamos a tener 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, así sucesivamente, ¿no? A llegar aquí, 0, 9 menos 9, 0. Entonces vamos a tener una infinidad de ceros hasta llegar al punto. Ahora, 9 menos 0, pues es 9, ¿verdad? Entonces, ahora, este nuevo decimal que nos apareció, pues ya tiene una infinidad de ceros después del punto decimal. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo expresar esta nueva ecuación simplemente de esta manera. ¿Por qué? Porque todos los de las derechas son ceros y realmente no me están aportando nada. Entonces, en general, esto simplemente es el 9, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer. Entonces, ahora vamos a despejar de esta ecuación a x. Recuerden, está multiplicando, entonces del otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a tener que x va a ser igual a 9 entre 9, que esto a su vez es 1. Entonces, x es igual a 1. Pero noten una cosa, ¿quién era x al principio de todo esto?
pues era esto, ¿no? Era 0.999 nuestro racional periódico. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el uno va a ser igual a 0.9999 y así infinitamente. Es decir, que para suficientes nueves, este racional en su forma, bueno, digamos en su forma decimal, para suficientes nueves es justamente el uno. Eso está súper curioso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que el uno yo lo puedo expresar en su forma decimal de esta manera, siempre y cuando haya una suficiente cantidad de nueves, es decir, una infinidad de nueves. Y cuando eso suceda, se están acercando mucho al uno o por así decirlo, este número se está convirtiendo en el uno, abusando un poquito de, pues, del lenguaje, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. De este número racional decimal periódico, infinito, estamos obteniendo su cociente de dos enteros, que es el uno, porque el uno es un racional, ¿verdad? El uno yo lo puedo expresar de la forma P entre Q, ¿como quién? Como uno entre uno, por ejemplo, como 2 entre 2, o como 3 entre 3, porque todos estos son uno, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy haciendo simplemente es recuperar eh, de este decimal el cociente de dos enteros. En particular, pues el cociente del uno entre el uno, del 2 entre el 2, del 3 entre el 3, que todos al final de cuentas es uno. Entonces, lo que acabamos de hacer simplemente es encontrar, y ahora al revés, no hicimos el proceso inverso. En lugar de el uno encontrar su parte decimal, hicimos al revés, de la parte decimal encontramos el entero o el cociente de dos enteros. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Chequen en la otra lista de reproducción de cálculo diferencial ejercicios. Vamos a subir más ejercicios de este estilo para que ustedes aprendan a encontrar de números decimales su cociente de dos enteros. Entonces, nos vemos en el siguiente video.